tu nombre, Señor. Amén. Jeremías, capítulo 29. Aleluya. 11 y 12. Así dice la palabra del Señor. Jeremías 29, 11 y 12. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí y yo escucharé. Amén. Pueden acomodarse. Aleluya. Este es el mensaje 1777. Y el tema es solución de crisis a la manera de Dios. Solución de crisis a la manera de Dios. Quiero hablar un poquito sobre esa gran diferencia que según Isaías 55, que dice: mis pensamientos no son como los pensamientos de ustedes, ni mis caminos como los caminos de ustedes. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hay una diferencia abismal, planetaria, entre las fórmulas, las maneras de Dios y las maneras de nosotros. A veces creemos que sabemos tanto y confiamos en nuestra inteligencia y tenemos unos accidentes de los cuales jamás nos recuperamos. Queremos hablar de las maneras de enfrentar las crisis, porque todos hemos tenido, de alguna manera hemos tenido crisis. Crisis tienen los viejos, los jóvenes, los hombres, las mujeres, los niños, hasta los bebés. Tienen sus momentos de crisis. Porque crisis no es más que cuando sucede un cambio coyuntural de consecuencias importantes, un cambio abrupto, una situación inesperada e inmanejable, para la cual no tenemos solución inmediata. Entonces entramos en crisis. Cuando un tractor está haciendo su trabajo en un terreno baldío y se encuentra con una roca y se atrabanca esa roca con las ruedas del tractor y el tractor puja y puja y el chofer sigue dándole y dándole, se funde el motor. Es una crisis, se calienta, no puede y revienta. Así reventamos nosotros muchas veces cuando no podemos resolver algún problema. Y a veces hay crisis de diferentes categorías, diferentes incumbencias. Hay crisis de salud. Cuando usted está bien y de repente le da un yello y usted cae, voltea los ojos así, suda, le está hablando un experto, ¿sabe? Eso se llama una crisis de salud. Entonces, nuestro organismo se le presentó una situación que no la pudo manejar y entonces se desploma. Hay crisis en la economía, hay muchas crisis de economía cuando usted no consigue lo que necesita, pero tiene compromisos que debe saldar. Y hay gente que dice: me estoy volviendo loco o loca porque tengo un compromiso y no tengo el dinero. Esas son crisis que a veces la gente comete hasta ciertos disparates, porque son crisis que se le presentan. A veces hay crisis en la familia, a veces hay crisis en la pareja, a veces crisis con los hijos,
a veces crisis con la familia extendida. Pero hay muchos tipos de crisis. Y hay gente que por una crisis han desbaratado su hogar. ¿Y por qué lo han desbaratado? Porque no han tenido la solución. Y por eso queremos hablar de solución. Solución de crisis a la manera de Dios. Entonces, cuando la solución no está a nuestro alcance o nuestra fuerza no nos dan, entonces entramos en crisis. Todos, en algún momento de nuestra vida hemos pasado por alguna crisis. Y muchos tal vez la están pasando. Quizás algunos de los que me escuchan están pasando por alguna crisis. ¿Cuáles son los orígenes de la crisis? Hay muchos tipos de crisis y muchos tipos de origen de la crisis. Hay una crisis empresarial, cuando el producto que yo fabrico no está funcionando igual o cuando hay una mala propaganda. Entonces yo tengo que buscar la forma de solucionar esa crisis para que mi empresa no fracase. Hay crisis política, cuando el gobierno no sabe qué va a hacer, cómo manejar un problema, cuando dan un golpe de Estado, cuando el pueblo no está conforme con su gobierno, cuando quieren cambiarlo, cuando lo deponen. Esas son crisis políticas, crisis sociales, cuando la gente quiere que le bajen los combustibles y el gobierno no baja los combustibles, entonces se lanzan a las calles, dejan de trabajar, hacen huelga y se torna inmanejable la situación en una crisis social. Pero hay crisis personales, hay crisis que a veces son incomunicadas. Hay personas que están llevando su crisis y la llevan solo, porque creen que nadie los quiere ayudar o porque piensan que nadie los puede ayudar. Y por eso mucha gente a veces se suicida o se va a los vicios, porque los vicios son un escapismo. Es una forma de sustraerse momentáneamente de su realidad. Usted se da una emborrachada y usted dice que está alegre, porque usted no sabe lo que está pasando a su alrededor. Usted se da un tumbe de droga y se va del mundo. Y usted lo que oye son soniditos bonitos y ve luces y cosas. Y yo no sé mucho de eso porque no he pasado por ahí, gracias a Dios. Pero he oído hablando de eso. Y se escapan de su realidad momentáneamente. El problema de eso es, amigos, usted se escapa de su problema momentáneamente. ¿Y sabe qué pasa? Que cuando retorna, encuentra el problema más grande. Creció. Mientras tú estuviste de viaje, el problema creció. Entonces se complica más la cosa. Entonces hay unas crisis personales. A veces hay gente que se le mete en la cabeza que nadie lo quiere. Y cualquier cosa que usted le diga la voltea. Y dice, no, yo sabía que me rechazan. Ni mi madre me quiere a mí, me quiere saber de mí. Mentira del diablo. Cuando alguien te diga así, mentira del diablo, a mí todos me quieren. Lo que pasa es que a veces yo no entiendo cómo es que me quieren, pero me quieren. Aleluya. Y yo disfruto ese amor. Hay crisis que tienen diferentes orígenes. Algunas vienen solas, fortuitas, sin que nadie la llame. Pero hay otras crisis que vienen por un accidente, por ejemplo. Y lo más fácil que se mete uno en crisis. Usted sabe, usted va para la iglesia tranquilo. Pero como salió tarde, va a llegar tarde, usted quiere ir de pronto. Porque ese es el problema del que sale tarde. Que va de pronto. Entonces usted va muy cambiadito para su iglesia, con sus niños en el asiento de atrás. Y de repente se atraviesa un motorista. Y usted le da ese tablazo. Y cae por allá ese hombre. Y ya usted cambió de ruta. En vez de ir para la iglesia, para el hospital. Y después del hospital para la policía. Se le dañó el día. Usted salió sin crisis, pero ya tiene una crisis.
Una crisis que usted no sabe hasta dónde va a llegar y entonces se le daña todos sus proyectos que tenía para ese día. Hay otras crisis que son por causa de una enfermedad. Usted se siente muy bien, pero a veces los médicos se equivocan y los aparatos que miden también se equivocan, porque son humanos. Y usted va al médico sin sentirse nada, sino rutina, y el médico arruga la cara. Hay que hacerte un estudio más profundo, porque lo que estoy viendo no me gusta. Ya usted se mete en crisis y le sale algo raro. A lo mejor porque hay aparatos que se dañan. Se le daña la tarjeta, se le dio un circuito y dio una medida equivocada y dice que usted tiene cáncer. Ya usted se metió en crisis. Usted sabe cuando a uno le dicen que se va a morir pronto, porque todos nos vamos a morir. Lo que pasa es que como no sabemos cuándo es, estamos contentos. Pero tan pronto nos dicen cuándo es o puede ser, ahí llega la aflicción. Entonces cuando nos dicen, mira, a ti no te queda mucho, a usted le cae como una nostalgia, una tristeza. Usted como que ve el sol, pero lo ve como medio oscuro. A usted antes no le gustaba el plátano seco y ahora le gusta. Todo lo que hay aquí le gusta porque usted lo que no quiere es irse. Usted lo que no quiere es despegar de aquí. Entonces ahora todo, una nostalgia por todo. Entonces entra en crisis. Pero hay muchos tipos de crisis. A veces son por causas naturales como un terremoto, ciclón, tsunami, que le lleva a la casa, que lo deja sin documento. ¿Cuántos problemas tiene la gente en esta tierra? Todas esas son crisis y para manejarla nosotros, porque fíjese que los cuadrúpedos no tienen muchas crisis. Ellos no tienen crisis realmente. La crisis la tenemos nosotros. Hay gente que ha estudiado el manejo de la crisis. Hay entidades que se encargan de organizar y hacer estudios de cómo manejar las crisis. Ya sea crisis empresarial, crisis familiar, crisis personales. Hay estudios sobre el manejo de la crisis y hay manuales que dan fórmulas para usted manejar las crisis. Yo no sé hasta dónde son exitosos porque no he trabajado con eso ni me ha tocado una de esas crisis. Pero sé que hay estudios para manejar las crisis. Y por inteligentes que seamos, la diferencia entre nuestros pensamientos y los pensamientos de Dios son planetarias. Y Dios en su palabra ofrece, aquí en la Biblia, el Señor ofrece principios sencillos y efectivos para la solución de las crisis. ¿Verdad que suena bonito? En la Biblia hay instrucciones para nosotros resolver nuestras crisis. Mira, aunque usted tenga 40 años y no se haya casado y esté buscando el papá de sus hijos y usted va a entrar en crisis, en la Biblia le puede dar la solución a esa crisis. Si usted quiere tener hijos y Dios no le ha dado hijos, vaya a la Biblia que le va a buscar una solución a su crisis. Si usted no tiene trabajo y no tiene ingresos, pero tiene compromisos, en la Biblia hay manejo de esa crisis. Vamos a ver algunos ejemplos de gente que tuvo crisis. Ejemplos bíblicos de crisis reales y que fueron resueltas. Hay una fórmula humana y hay una fórmula divina. Cuando nos adelantamos y practicamos la fórmula humana, la mayoría de las veces tenemos problemas. Cuando dejamos que sea Dios que la maneje, las cosas caminan diferente. Y vamos a ver algunos ejemplos. Dice el capítulo 30, versículo 1 del primer libro de la Biblia, Génesis. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos o si no me muero. Estaba a punto de suicidarse.
Porque cuando usted dice, si no me dan esto, me muero, es que ya usted perdió toda esperanza. ¿Qué le pasa a Raquel? Raquel era una mujer joven, recién casada, o casada porque ya tenía par de años. Pero lo que pasa es que por alguna de esas cosas de la antigüedad, su esposo estaba casado con las dos hermanas, con ella y su hermana, Jacob. Eso está en la Biblia, en Génesis. Eso no vamos a discutir ahora. ¿Por qué? El caso es que Jacob tenía a Lea y a Raquel. Y Lea tenía más hijos que una curía. Eso es retirando muchachos, todos los años un muchacho. Y Raquel, nada. En ese tiempo, la mujer que no concebía era símbolo de maldición. Era como si fuera una mujer inmunda. No querían ni acercársele. Era una ignominia, una bajeza, una afrenta. Entonces Raquel se sentía demasiado mal por no tener hijo. Y más mal se sentía porque cada año su hermana daba a luz un hijo. Y se burlaba de ella. Y ella tenía envidia, dice aquí, tenía envidia de su hermana. Porque su hermana sí era una mujer. Porque las mujeres que no tenían hijos en ese tiempo no eran mujeres. Bueno, no tanto allá atrás. Usted averigua 50, 60, 70 años atrás. Porque yo oía a mi abuela hablando de cosas de esas. Y ella hablaba de como que le decían mula a las mujeres que no concebían. Mula. ¿Sabe que las mulas no paren? Las que paren son las burras y las bestias, las caballas. Pero la mula no. Mula es el resultado, mulo, del cruce de burro con yegua. Caballo con burra. Eso da mulo. Entonces esa no pare, no se reproduce. Porque no somos locos y Dios hizo su cosa bien hecha. Le puso límite. Entonces Raquel no daba a luz. Y ella vivía maquinando cómo resuelve. Es una crisis. Esa es una crisis. Usted queriendo parir, no pudiendo, y teniendo su esposo funcionando. Y nada. Mire, la crisis no era de Jacob. La crisis no era de Lea. La crisis era de Raquel. Ella era la única que estaba cargando su problema. Estaba sola en ese pleito, hermano. Yo me imagino cómo ella lloraba en las noches. Cómo se trancaba a llorar. Cuando ella le prestaba, porque ella se prestaba en el esposo. Hoy te toca a ti, mañana me toca a mí. Entonces las noches que no le tocaba a ella se la pasaba llorando. Ella hacía un negocio. Bueno, si me consigue tal cosa, te presto a Jacob esta noche. Eso está en la historia de la Biblia. Así trabajaban ella. Entonces, ¿qué hizo Raquel? Bueno, lo primero que hace es el método humano. Exigió y presionó, reclamó, le hizo huelga a Jacob para hacer valer sus derechos femeninos de ser madre. Sí, porque es un derecho. Ahora lo han tergiversado. Pero el tener hijos es un derecho de la mujer. Eso no lo mencionan ahora en el siglo XXI. El derecho que mencionan es el del aborto. El contrario. El verdadero derecho de toda mujer es tener un hijo. O dos o tres. El abortar no es un derecho. El aborto es un crimen. Es un homicidio. El peor de los homicidios. Porque es el que practica una madre contra su hijo. Los dos seres que más deben amarse. Entonces, pero ese es otro tema. El caso es que ella va a enfrentar su crisis enfrentando a Jacob. Dame hijo, o si no me muero. En otra palabra, si yo me muero, tú eres culpable. Como que era porque la culpa era de él, porque él no hacía lo que tenía que hacer, o porque él no tenía los ingredientes para ella producir hijo. Hermano, ustedes saben que para tener un hijo se necesitan dos.
Ni la mujer sola, ni el hombre solo. Y los dos tienen que aportar lo que le toca. Si el hombre aporta lo que le toca y la mujer no aporta lo que le toca, no hay nada. Y si la mujer aporta lo que le toca y el hombre no lo aporta, no hay nada. Tiene que ser 50-50. Entonces, ella dice a Jacob, ella le echa toda la culpa a Jacob. Si no me da un hijo, me muero. Es lo primero que nosotros hacemos. Nuestro esfuerzo, nuestra capacidad, lo que me toca. Yo he hecho todo mi trabajo. Entonces tú tienes que hacer el tuyo. Porque por ti yo no tengo hijo. No era por él. ¿Qué hace Jacob cuando lo presionan, hermano? ¿Qué hace un hombre cuando le exigen más de lo que él puede dar? Económicamente o como sea. A veces algunos se trancan, otros se van. Dejan el limpio en lo que esta mujer se baja. Eso le ha pasado a mucha gente aquí. Usted ve que se dan una vuelta y se van a jugar dominó con los amigos. Y tú no te vas a... No, yo esperando que esa mujer se baje, que está encendida. Y cuando llega ya ella está bajita. Ese es el hombre sabio. Porque el hombre que no es sabio lo que hace es que le enfrenta. Y se forma el pleito. Pero eso no. Entonces, ¿qué hace Jacob cuando ella lo presiona? Versículo 2. Se enojó contra Raquel y dijo: ¿acaso soy yo Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Lógico. Yo no soy Dios, yo no puedo resolver este problema. Resuélvelo con Dios, le está diciendo. Entonces, esto produce una crisis ya no solo de Raquel, sino de pareja. Ahora están enojados porque ella le está pidiendo lo que él no puede dar, o él puede dar lo que ella no tiene. Exacto. Hay un lío y no pueden resolver el problema. Entonces cada quien le echa la culpa al otro. Eso pasa mucho. Casi siempre cuando hay problema en el hogar, el hombre le echa la culpa a la mujer y la mujer se la... No, tú tuviste la culpa. Los dos dicen lo mismo. Tú tuviste la culpa porque si tú no haces esto, no pasa aquello. Entonces, Jacob y Raquel se echan la culpa mutuamente. Entonces Raquel, como mujer, y las mujeres siempre son muy inteligentes, pensó y se le ocurrió una brillante idea para resolver la crisis de su hogar, para no ser más la mujer estéril, la ignominia de la sociedad. Ella dijo: yo tengo una idea y la voy a poner en práctica para que ya mi hermana no se burle más de mí. Y le dice a Jacob, bueno, ahora se usa mucho el vientre de alquiler, o el vientre prestado, o la adopción. La familia, o los esposos que no producen, entonces adoptan un niño. Hay muchísimas maneras para hacerlo. O alquilan una mujer que funciona bien, o hacen inseminación in vitro. Hay muchos mecanismos para la que no puede tener hijos, resuelva parcialmente su problema. ¿Qué hizo Raquel si no había in vitro cuando eso? No había vientre de alquiler cuando eso, supuestamente. Ustedes saben que en las casas, antes, ya casi no hay, pero antes habían siempre criadas. Criada era la muchacha que ayudaba a la señora. Vivía en la casa y se entendía con todos los problemas de la casa. Entonces Raquel tenía una muchacha que se llamaba Bila. Entonces se le ocurre una idea a Raquel. Ya que yo no puedo parir, le sugiere al esposo: acuéstate con Bila para que ella para en mis rodillas. Eso se usaba. Y ese hijo que nacía en mis rodillas es mío. Y ella le dijo: he aquí tienes a mi criada Bila, acuéstate con ella, así ella dará luz sobre mis rodillas y por medio de ella yo podré formar familia. Y así resolvieron el problema. Y Jacob fue obediente.
Mire, el hombre que diga que no obedece esa orden, dígale mentiroso. Porque todos los hombres son obedientes, hermano. Y más cuando se trata de ese tema. Y Jacob, el pobre, sin discusión, no le preguntó 2 veces, ¿qué fue lo que tú dijiste? Fue derechito de una vez. Aleluya. Y concibió Bilha, hermanos, y dio a luz. Y así fue, Bilha dio a luz un hijo, y Raquel le puso por nombre Dan, que quiere decir recompensa. Ahí empieza la competencia y la enemistad a todo dar con su hermana Lea. Entonces, lo que quiero resaltar es que esa fue la manera de Raquel resolver esa crisis. Buscarle una sustituta a su esposo para que la embarazara, para que el hijo fuera de ella. Es una manera humana, desesperada. Ahora, ¿qué pasó después? Pocos años después, vino la forma de Dios. Dice el versículo 22 del mismo capítulo 30. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó. Aleluya. ¡Oh, gloria a Dios! Aleluya. A veces creemos que Dios se ha dado la espalda. A veces yo digo, me he desgañotado gritándole a Dios y Dios no me oye. Y cometo un disparate. Entonces llega el tiempo, el kairos, el tiempo de Dios. Porque Dios no funciona cuando tú quieres. Dios no funciona cuando a mí me da la gana. Es cuando Él desea hacerlo. Gloria a su nombre. Ya Raquel había hecho su disparate. Ya estaba el muchacho ahí. Se acordó Dios de Raquel. Aleluya. Y se acordó Dios de Raquel. No era que se le había olvidado, es que pensó en ella. Tuvo en cuenta resolver. Le llegó el turno, mejor dicho. Le llegó el turno a Raquel. Dice, y la oyó Dios. Y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo. Y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Tuvo a José, el que fue gobernador de Egipto. Y luego tuvo a Benjamín, de ella, de su propio vientre. ¿Por qué te desesperaste? ¿Por qué te adelantaste al propósito de Dios? Porque ahí es que está el problema de nosotros, que queremos ir delante de Dios. Nunca tiene buenos resultados cuando tomamos ese tipo de decisiones. ¿Qué pasó después? Para no hacer esa historia tan larga, ¿qué pasó después? Dan fue hijo de Jacob y Raquel Bilha. Cuando va a terminar la jornada de Jacob, porque los patriarcas usaban ese estilo, reunían a todos los descendientes, todos los hijos, los nietos, y le daban su bendición, tenían una palabra de profecía, deseaban cosas y Dios le cumplía. Entonces él reúne todos sus hijos, Jacob, ya en su ancianidad, cuando iba a entregar los papeles, y empieza a darle una palabra a cada uno. A Benjamín, a José, a Manasés, a cada uno una palabra de bendición o de advertencia. Y a Dan, el hijo de Raquel, Bilha, el hijo de Jacob, que se tuvo por ese préstamo que le hizo de su criada. Dan, le dice Jacob, 49:17 de Génesis. La palabra que dice Jacob a Dan, cuando llegó el turno de Dan, son las siguientes. Dan es una serpiente junto al camino, una víbora junto al sendero que muerde los talones del caballo y hace caer al jinete. Una tremenda maldición. O sea, va a ser un problema para la familia.
muerde al jinete, muerde los talones del caballo y una víbora junto al sendero. O sea, es una serpiente venenosa en el camino de este pueblo. Y problema trajo y hasta hoy está trayendo Dan, la tribu de Dan. ¿Por qué? Por adelantarse al propósito de Dios. Cada vez que nos adelantamos al propósito de Dios tenemos accidentes. Tenemos una crisis que no podemos manejar. Porque quisimos resolver un problema que era de Dios. Los métodos humanos crean dificultades. La fórmula de Dios trae bendición, aunque tenga que esperar. Hermano, es duro esperar. Todo lo que hemos practicado eso lo podemos decir. A veces usted se desespera, pero cuando llega, llega bueno. Muy bueno. Aleluya. Hay otro ejemplo de crisis manejada por Dios y que cuando uno trata de resolver, complica la cosa, que está en primer libro de Reyes, capítulo 17. Aquí hay dos crisis, una social o política y una espiritual. Dios cierra los cielos por causa del pecado de la idolatría. Utiliza al profeta Elías y cierra los cielos. Cuando Elías cierra los cielos para que no llueva durante más de 3 años, ya usted puede imaginarse cómo se puso la ciudad y cómo se puso el país que gobernaba Acab. Acab le declara la guerra a Elías. Donde quiera que te encuentre voy a acabar contigo. Es una medida populista. Porque Acab sabía perfectamente por qué Elías, o Dios a través de Elías, había decretado sequía. Era porque le había dado mensaje tras mensaje que se arrepientan, que dejen el pecado de la idolatría, y ellos seguían campantes. Hasta que Dios dijo, cerraré los cielos hasta que vuelvan su corazón a mí. Pero tenía que hacerlo a través de un instrumento humano. No iba a usar un caballo para cerrar los cielos. Trajo el profeta Elías, da su mensaje y cierra los cielos. Cuando la gente está apretada con esa sequía, entonces quieren echarle la culpa a Acab, y Acab se la quiere echar a Dios y a Elías. ¿Y qué dice? Donde quiera que encuentre a Elías, acabo con él. Y Elías se escondió, desapareció. Entonces Dios le dice, escóndete, porque hay una crisis real. El pensamiento de Elías, el de Acab, era acabar con el problema, acabando con Elías. Elías se esconde y se pone fuera del alcance de Acab. Una crisis real en el pensamiento del profeta, pienso yo. Porque si Dios me manda a hacer una cosa y yo la hago, ¿por qué tengo que esconderme? Entonces Dios mismo le dice, escóndete. Y le dice dónde se esconda. ¿Qué hubiera pasado si el profeta intenta salir de la cueva donde Dios le dijo que se metiera? Y buscaba solución a su manera. Dice, no, yo voy a hablar con Acab. ¿Cómo voy a resolver eso es otra crisis. Eso es una crisis espiritual. El profeta tiene su propia crisis, porque él no puede desobedecer la orden divina. Entonces Dios le dice, quédate ahí, y él se queda. A veces en el ejercicio de la voluntad de Dios suceden cosas que no están en agenda y que tampoco entendemos. ¿Qué podemos hacer cuando usted sabe que Dios quiere algo? Usted cree que está haciendo lo que Dios quiere, pero usted no lo entiende. Porque a Elías lo mandó Dios a cerrar los cielos. Él obedeció. Ahora el rey promete acabar con él. Dios mismo le dice, escóndete en la cueva tal. Ahí no había comida ni agua. Entonces él pudo pensar, ahí moriré de hambre, moriré de sed, y si salgo me acaba acá. Pero Elías estaba en obediencia. En obediencia a lo que Dios le había dicho. Entonces, ¿qué podía Elías hacer? ¿O qué podemos nosotros hacer en un momento así?
¿Sabe qué? Esperar. Esperar y no desesperar. Dice 17:6. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía del agua del arroyo. El hombre está en la cueva porque Dios le dijo, ahí no había comida, pero los cuervos venían a traérsela. Dice la Biblia, ¿eh? Eso parece un cuento de hadas, pero eso está en la Biblia. Los cuervos venían, parece que ellos robaban. Oiga bien, oiga la idea que me da a mí. Los cuervos son expertos robando carne y robando comida. Pero ellos no se la comen donde se la roban, la llevan a un sitio. Entonces ellos llegan a la cueva, porque esa cueva es de ellos, con su mercancía y bajan porque van a comérsela. Cuando sale Elías, ellos se van. Entonces todos los días venían los cuervos a traer comida y Elías comía de la comida que traían los cuervos. Y había un arroyo para él tomar agua. Pero ¿qué pasa? Pasado algunos días se secó el arroyo. ¿Y ahora? Segunda crisis, la sequía del arroyo. Entonces vino a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Dios lo hace como él le da la gana. Lo que estoy resaltando es que para el profeta esas son dos crisis. ¿Qué como? Primero, ¿qué bebo? ¿Qué como y qué bebo? Y luego ahora que me dice que me salga de aquí, que me vaya a la cueva de Sarepta. Entonces, ¿qué voy a comer? No, allá yo te voy a mandar una viuda. Una viuda que te sustente. Un peligro porque era una viuda, ¿sabe? Entonces, la viuda y él podían llegar a algún acuerdo. Es peligroso eso. Pero no había problema porque parece que el profeta era soltero. ¿Verdad? No menciona a la esposa de Elías por ningún lado. Entonces parece que Elías era soltero. Así que nadie sabe si después ellos formalizaron algo. Pero el tema es que Dios proveyó ese medio para que el profeta no desfalleciera con su hambre. ¿Cómo manejó Elías? Elías no se puso a resolver. ¿Se fija, hermano? Elías no resolvió el problema ni de la sequía, ni del arroyo, ni de la comida en la cueva, sino que dejó que Dios a su manera, porque si Elías salía a la calle a buscársela, porque yo no me voy a morir de hambre en esa cueva. Jehová se equivocó cuando me dijo que me meta aquí. Yo no puedo esperar que morirme de hambre, me voy a salir a buscar comida. En eso le echaba mano acá. ¡Miau! Preso. No, él esperó en Dios. Pero ese es el problemita de nosotros. Nosotros somos muy creyentes y todo, pero cuando se trata de esperar, ahí hay problema, hermano. Todo lo queremos por microondas, todo lo queremos al vapor. Entonces, Elías dejó que fuera la voluntad y la fórmula divina. Mire, la fórmula divina no se parecen a la de nosotros. A veces lo que usted más lejos tiene que Dios va a hacer, lo hace Dios. Usted, mire, cuando usted le pide le dice a Dios, mira, Señor, este problema lo dejo en tus manos. Usted tiene en su mente la manera como Dios lo va a resolver. Usted tiene ideas. Bueno, Dios hará esto y hará aquello y me traerá esto. Y Dios, por ejemplo, usted está enfermo. Usted tiene un cáncer. No hay medicina que lo cure ya. Usted está orando, usted está esperando que Dios haga un milagro y haga una revolución en su interior y se lleve la bola a la cosa que usted tenga ahí adentro. Pero Dios no lo hace. Usted ora y ora y ora y no lo hace. De repente viene una persona y le dice, mira, yo conozco un médico que mira, lo que ese no resuelve, aquí en este mundo no hay nadie que lo resuelva. ¿Qué te parece si vamos allá? Y cuando va donde ese médico, el médico de que la mira dice, oh, pero usted es lo que tiene de tal cosa. O sea, todo lo que los demás no pudieron ver, que tenían como una venda, desde que la ve, dice, pero eso es lo que tiene tal cosa.
esto se cura con esto y esto y esto. Y efectivamente, le da lo que él entiende y la mujer se sana. No lo usó Dios. Yo creo que Dios utiliza diferentes maneras. Yo conocí el caso de una señora en la Romana que sufría de un problema de salud fuerte, de esa enfermedad propia de la mujer. Y no había manera de resolver el problema. Y una hermana de la iglesia tuvo un sueño. Y se soñó con una raíz de un árbol que se me olvidó el nombre. Y le dijo el Señor en sueño: coge esa raíz, haz un té con esa raíz, llévaselo y dile que se tome 3 porciones al día sin azúcar. Y ella se va a sanar. Y ella lo hizo. Y la mujer obedeció y se sanó. O sea, uno tiene una idea. Dios me va a mandar una medicina o Dios va a usar esto. No, olvídese del cómo. Olvídese del cómo. Déjele el cómo a Dios. Que Dios sabe cómo lo va a hacer. Señor, mira, mi marido se me fue. Yo quiero que tú le pongas una raquiña que tenga que volver para acá. No, déjale eso al Señor. Él es que sabe cómo te lo va a devolver. Tu trabajo es clamar y esperar. Clamar y esperar. Orar, creer y esperar. Vamos a ver cómo David manejó una crisis a la manera de Dios. Dice en el Salmo 37: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. No pierdas el control. Piensa. La razón aconseja hacer cosas. Cuando usted ve que usted haciendo la cosa correctamente, vendiendo un producto de calidad y honestidad, la gente no compra el producto suyo, sino le compra un producto falsificado y dañino a uno que está cerca de usted, y su vecino, que es un maligno, prospera materialmente. Y usted en baja, porque la gente no le atrae el producto suyo cuando el bueno es el suyo. Y usted lo sabe. Y usted sabe que aquel es el malo. Entonces usted se turba. ¿Pero cómo es posible que siendo yo un siervo, una sierva de Dios, que amo a Dios y que de la ganancia de este trabajo yo doy ofrenda, yo doy diezmo, yo ayudo a la obra de Dios, y Dios no me bendice a mí y bendice a ese hijo del diablo? Eso ha pasado, hermano, muchas veces. Ahora, ¿qué le dice Dios? ¿O qué dice Dios a través de David? No te impacientes a causa de los malignos. No tengas envidia de los que hacen maldad. Confía en Jehová y haz el bien, y Él te concederá los deseos de tu corazón. En otras palabras, haz lo correcto. Haz lo correcto, que temprano o tarde el mundo sabrá que tú estabas en lo correcto. Lo falso dura poco, lo verdadero dura para siempre. No te impacientes por causa de los malignos. Y dice el versículo 3: confía en Jehová y haz el bien, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Haz lo correcto. El que pelea exige, envidia y critica. Ese no confía en Dios. El que confía en Dios ni pelea, ni exige, ni envidia, ni critica al otro. Lo deja tranquilo. Porque usted tampoco se puede estar a rebajar lo que está haciendo el otro. No, tú lo ves así, pero eso no sirve. No, eso no es su problema. Su problema es hacerlo bien y esperar en Jehová. Dice el versículo 5, ese problema tú lo coges y dice: encomiéndale a Jehová tu camino y espera en Él, y Él hará. En otra palabra, entrégale tu paquete y Él lo resolverá. Entrégale tu sueño, entrégale tus proyectos, entrégale tu petición
espera en Él y Él hará. Lo más difícil para nosotros, esperar hasta que Él lo haga. Pero siempre les repito, cuando Él lo hace, es sin desperdicio. Lo hace bien, lo hace perfectamente. Entonces, en ese proceso, porque es un proceso que pasamos, cuando estamos luchando contra lo imposible aparentemente, que yo he hecho todo lo que mi cabeza me dice y nada se resuelve. Entonces yo, hombre de fe, ¿qué hago? Versículo 5. Encomiéndale a Jehová tu camino. O sea, encomiéndale a Jehová tu negocio. Encomiéndale a Jehová tu familia. Encomiéndale a Jehová tu pareja. Encomiéndale a Jehová tu salud. Encomiéndale a Jehová tu futuro y Él hará. ¿Cuándo? Cuando Él quiera hacerlo. Cuando Él entienda que debe hacerlo, Él lo hará a su manera. ¡Oh, gloria a Dios! Porque cuando nosotros lo hacemos, lo dañamos. Ustedes han oído que el diablo intentó hacer un hombre y le salió el mono. Lo que hizo fue un mono. Porque cuando nosotros intentamos resolver, lo dañamos. Pero cuando dejamos que Dios lo resuelva, nosotros ni siquiera nos ensuciamos la mano. Nos quedamos con la mano limpia y descansados. Porque Dios hizo todo el trabajo. Y mientras ese proceso se desarrolla, que ya yo hice todo lo que pude y no pude, entonces yo le dije, Señor, encomienda a Jehová tu camino, espera en Él y Él hará. ¿Qué yo hago en ese proceso? Ponerme a cantaletear, ponerme a pelear, ponerme a decir a la gente, a meterme en fe, en una fe loca. Ya Dios lo hizo sin haberlo hecho. Dije, decláralo. Eso es como una huelga para que Dios haga lo que Él no ha hecho. Decláralo para que tú veas. No. Aquí lo que dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. ¡Oh, gloria a Dios! Hermano, ya yo mi paquete se lo entregué a Él. Yo no tengo que estar diciéndole a la gente, mira, no te apures que yo se lo dejé a Jehová. No te apures, tú verás que lo que pique el gamorao. No, dice, tranquilo, varón. Tú le dejaste tu problema a Dios, tranquilo. Guarda silencio y espera en Él y Él lo hará. ¿Por qué? Porque mis pensamientos no son como los de ustedes. Mis maneras no son como las de ustedes. Mis fórmulas no son como las de ustedes. Vale la pena dejar que Dios lo haga. Aunque nosotros no lo entendamos, vamos a esperar. En medio de un cautiverio en Babilonia sin esperanza de libertad, Dios le dice al pueblo a través del profeta Jeremías, yo sé los planes que tengo con ustedes. Preso, esclavo en Babilonia. Y Dios le manda un profeta a decirle a ellos, yo sé los planes que tengo con ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darle un futuro de esperanza. Gente que están esclavos, hermano. Pero tenían que esperar en la solución de su crisis al estilo de Dios. Si usted tiene una crisis personal, de familia, de negocio, de lo que sea, si usted tiene una crisis de salud, una crisis económica, una crisis de matrimonio, y ya usted lo puso en las manos del Señor, no pelee ni haga nada, deje que Él lo haga. Cuando Raquel menos esperaba, tal vez, se acordó Dios de Raquel. Y se ve que el problema no era de Raquel tampoco, era que Dios no le había dado la gana. Porque las cosas son cuando Dios quiere. Y Dios le había decidido que ella iba a tener hijos tal fecha. Y por más que tú forces antes, no va. Eso no va. Espera en Él. A veces el Señor nos permite esto para hacer un ejercicio de paciencia. Para que aprendamos a esperar. Entonces, hermanos y amigos, vale la pena confiar y esperar en Dios. Es el consejo que queremos que usted se lleve en su corazón. Que la Biblia tiene la fórmula de cómo Dios resuelve las crisis
y nos economiza a nosotros meternos en el problema. Tu crisis, tu liberación, tu situación económica o espiritual, Dios la puede resolver. Pero hay un solo problema. Tiene que entregarle el problema a Dios. Si no le participa a Dios de tu problema, Dios no lo va a resolver. Tiene que entregarle tu problema a Dios. Si tu vida es un problema, si tu vida ha sido un problema para ti, entrégasela al Señor. Señor, mi vida está en tus manos. Dirige mis pasos. Guárdame y ayúdame. No haré nada sin tu voluntad. Espera en Él y Él hará. Un aplauso al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Termina la obra en los corazones. En el nombre de Jesús, termina la obra, Señor. Y rompe hasta la última cadena. Salva en el nombre de Jesús. Los amigos que están aquí con nosotros o que están a través de los medios, escucharon y entendieron la invitación para que depositen sus cargas en las manos del Señor y el Señor le va a resolver. Lo que comienza entregándole tu vida. Así que todo el que está aquí, que entendió y se dio cuenta que debe hacerlo ya, yo le voy a pedir que repita conmigo. Yo voy a orar, dirigir una oración, y usted va a repetir conmigo pidiéndole perdón al Señor y poniéndose a disposición del Señor. Todos los amigos que están aquí o que están a través de los medios pueden repetir conmigo esta oración. Cierre sus ojos. Ore conmigo. Amado Dios y Padre Celestial, estoy aquí ante tu presencia. Acabo de escuchar tu voz. Acabo de entender tu invitación. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por acordarte de mí. Tú sabes cuáles son mis problemas, mis vacíos, mis necesidades. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Perdóname porque he pecado contra ti. He vivido lejos de tu voluntad. Hoy me acerco con reverencia. Humillado, te pido perdón. Señor, te entrego mi vida y acepto a Jesucristo como mi único Salvador. Y quiero que el Espíritu Santo comience a morar y a dirigir mi vida desde ahora. Lávame con la sangre derramada en la cruz y escribe mi nombre en el libro de la vida. Sálvame, Señor. Estoy en tus manos. Amén. Todo el que hizo esta oración le voy a pedir, si es tan amable, que se ponga de pie para que pase al altar a confirmar su decisión.